Buenas tardes. En nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este seminario llamado La Dirección de la Cura, dictado por la licenciada Claudia Garro. Claudia, te agradecemos un montón y cuando quieras podés comenzar. Bueno, hola a todos, todas y todos. Eh, Retomo algo para seguir con lo que quiero hablar hoy. En el encuentro pasado vimos varias cosas, pero entre ellas vimos la noción de táctica y estrategia, y habíamos dicho que la táctica era el cómo, ¿no? O sea, la lógica de las intervenciones con el estilo de cada quien. Y la estrategia es el marco, es la transferencia. ¿Sí? Lacan se va a preguntar qué de la estructura de cada sujeto es lo que otorga la posibilidad de transferencia. O sea, evidentemente, no siempre vamos a tener esa posibilidad. ¿Sí? Eh, para esto vamos a recorrer, pero muy brevemente, porque eso da para un seminario, el seminario 11 para poder responder esta pregunta, ¿sí? Em, a ver, la neurosis de transferencia es una neurosis artificial que se produce ¿en dónde? En el marco de un análisis. Se puede decir que la histeria, la neurosis obsesiva y por supuesto también la fobia tienen en común una determinada posibilidad de transferencia. Freud va a plantear que lo único que podemos curar de nuestros pacientes es esa neurosis artificial que aparece en el curso del análisis. A ver. Lacan va a definir la posibilidad de transferencia en la última clase del seminario de la angustia. Ahí dice, el objeto A debe ser situado en el campo del otro. Esto es lo que denominamos posibilidad de transferencia. ¿Sí? Voy a situar brevemente alienación y separación, muy cortito. Si cualquier cosa me preguntan, pero da para un desarrollo muy largo, que sabemos que son los dos movimientos, alienación y separación, que hacen a la constitución subjetiva. También sabemos que son dos movimientos que no tienen que ver solo con los momentos de constitución subjetiva, sino que se ponen en juego cada vez que el sujeto toma la palabra, ¿no? Siempre se da esa circularidad no recíproca, como la va a llamar Lacan. Em, entonces, sabemos que el sujeto, primer tiempo, sabemos que el sujeto queda alienado bajo la demanda que le viene del otro con mayúscula, del otro primordial. Va a decir Lacan que es una elección forzada, elija lo que quiere decir esto, elija lo que elija, se pierde algo. Em, si un sujeto, siendo un poco más claro, ¿no? Si un sujeto no acepta ninguna marca del otro, pierde todo, pierde la vida. ¿Sí? Si acepta la incorporación del lenguaje, se pierde algo, será una vida desmochada de bolsa. Entienden que lo estoy comprimiendo bastante. La bolsa o la vida, ¿lo recuerdan? Entonces, el sujeto va a quedar, ¿qué sucede cuando incorpora el lenguaje? El sujeto va a quedar desaparecido, ¿no? Bajo esa demanda. Todavía hablamos de lenguaje y no de discurso, porque para pasar de lenguaje a discurso, el significante se tiene que enlazar a la falta, ¿sí? Lacan lo va a llamar un pasaje al acto, este primer movimiento. ¿Y cómo lo nombra? Yo no pienso, el otro piensa por mí, ¿sí? Esto se va a llamar, y reténganlo, efecto afánisis. Entonces, efecto afánisis, efecto de desaparición. El sujeto queda desaparecido bajo la demanda del otro. Esta va a ser la carencia o la falta del lado del sujeto.
Esto es lo que Lacan va a llamar la carencia del sujeto. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ver cómo se hace la juntura de la carencia del sujeto y la carencia del otro, y después vamos a ver qué otra carencia se retoma, ¿sí? Para poder ceder el objeto, digamos, se los adelanto. Entonces, lo aprendido en el tiempo de la alienación es que el sujeto queda afanisíaco o lo que es lo mismo, desaparecido bajo en la incorporación del lenguaje, bajo la demanda del otro. ¿Sí? La inducción significante siempre es solofrásica. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar pegoteados todos los significantes. Es la ávida interrogación del sujeto a la demanda del otro la que va a introducir el intervalo. ¿Sí? Em, el sujeto, que es un ávido lector de la demanda del otro, interroga la cadena significante ¿en dónde? Dice Lacan. En el punto débil de su cadena. Es de esa manera va a ubicar la carencia del otro. O sea, ya ubicó su propia carencia, tiene que ubicar la carencia del otro. ¿Qué me quieres? ¿Qué deseo? Con esta pregunta, ¿qué me quieres? ¿Qué deseo hay más allá de tu demanda? Punto de falta, el punto de falta percibido en el otro, que con esta pregunta el sujeto, todavía estoy en la parte de abajo, en la alienación, el sujeto relanza la circularidad no recíproca, que es el proceso de separación, con la pregunta, ¿qué me quieres? ¿Puedes perderme? Ahora vamos a ver qué pasa en este momento. A esta falta o carencia percibida en el otro, el sujeto le ofrece un objeto, ¿sí? Y el único objeto que él tiene para ofrecer es su propia desaparición. Recuerden que lo aprendido en el tiempo precedente, esto vale para la clínica, se pone en juego en el tiempo subsiguiente. ¿Y qué es lo que aprendió el sujeto en el tiempo precedente? Aprendió ni más ni menos que con lo que él cuenta es su propia carencia. No cuenta con ninguna otra cosa para ofrecer. ¿Sí? Entonces, ese es su único objeto con el que puede ofrecer algo a esa falta percibida en el otro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene para ofrecer con la pregunta, ¿qué me quieres? ¿Puedes perderme? O lo que es lo mismo, ¿te hago falta? ¿Ocupo un lugar en tu deseo? Con esta interrogación, el efecto afánisis que habíamos visto recién en términos de la alienación pasa a ser función. ¿Qué quiere decir? Una herramienta al servicio del sujeto. ¿Por qué? Porque interroga el goce de la demanda del otro. ¿Por qué digo goce? Comeme. A ver, el nene no me come, digamos. Queda claro que hay un goce en comeme a mí, ¿sí? Entonces, si el otro ofreció su falta, porque no, a ver, no es solo la pregunta que el sujeto tiene que hacer, también es que el otro pueda responder, que el otro pueda poner una falta en juego, esa sería la respuesta. Porque puede haber un otro que no ponga una falta en juego. Y igual estamos hablando del campo de la neurosis, pero vamos a hablar de una falla fantasmática. O sea, si nos fijamos en el grafo del deseo, del significante de la falta en el otro, abajo se escribe el fantasma, como lo que va a obturar la falta en el otro. Si no aparece esa falta en el otro, por razones contingentes, como podría ser porque esté atravesando un duelo o porque esté deprimido, o por razones estructurales, porque esa falta no está disponible para el otro. Digamos, vamos a tener diferentes versiones clínicas de esto. Sigo. Eh, entonces se produce, si el otro pudo ofrecer, retomo, si el otro pudo ofrecer su falta, se produce la superposición de las dos carencias, la carencia del sujeto y la carencia del otro, que a su vez
dice Lacan, son tres carencias, porque se retoma una falta real previa. ¿Cuál es esa falta real previa? Que todos estamos sujetos a la muerte individual, ¿sí? O sea, por estar sujetos a la reproducción sexuada, estamos sujetos a la muerte individual. Entonces, venimos heridos de muerte, sería. Este calce se permite que se desprenda un objeto que no es ni del sujeto ni del otro. ¿Sí? Desprendimiento de un objeto que, ¿qué va a ser? Esto solo lo nombro para no meterme. La matriz de los duelos posteriores. De acuerdo a cómo se haya producido esto, digamos, la juntura de la carencia del sujeto con la carencia del otro y el desprendimiento del objeto A, ahí vamos a tener la matriz de todos los duelos, se van a poner en juego esta matriz en todos los duelos que nos toquen en la vida. Los que nos toquen y los que elijamos, ¿no? Cuando uno se va de un lugar también hace un duelo. Más liviano si querés, pero también hace un duelo. Em, Falta en ser de un sujeto, porque quedó desaparecido, que tendrá, si todo va bien, un borde simbólico y una veladura imaginaria y un núcleo real, ¿sí? Falta en ser del sujeto que deberá ser velada, matriz velada por lo imaginario, ¿sí? Bordeada por lo simbólico y velada por lo imaginario. Matriz de los velos posteriores, como dije recién. O sea que la posibilidad de transferencia va a estar dada por la capacidad que tenga un sujeto de ceder un objeto. ¿Mm? Freud tomó la responsabilidad, yo les dije que íbamos a hablar de Freud y de Lacan, Freud tomó la responsabilidad de mostrarnos que hay enfermedades que hablan y de hacernos entender la verdad de lo que dicen. El artificio en que ese discurso se manifiesta es, como dijimos, una enfermedad artificial que, como dijimos antes, se va a llamar neurosis de transferencia. Neurosis de transferencia que es una parte absolutamente esencial, subrayo, absolutamente esencial, de la formación del analista. ¿Por qué? Porque es exigible que un analista tenga su propio análisis, haya pasado por la experiencia del inconsciente, ¿no? Con lo cual eso hace a la formación, ¿sí? La experiencia del propio análisis, y no cómo se va a intervenir, desde el saber compacto del otro, de los libros de Freud o de Lacan, si uno no hizo la experiencia de un fallido, de cuando la castración habla en nosotros, de una vacilación fantasmática, como dije en el final de la clase, de una urgencia de la cual uno no puede asirse del significante, ¿sí? De la lógica del no todo, al fin y al cabo estoy hablando. Em, entonces, de esa experiencia, que es del propio análisis, Lacan espera el nacimiento de un sujeto capaz de meditar sobre la división subjetiva, que no se contente solo con saber acerca de ella, sino que piense sobre la misma. ¿Por qué meditar? A partir de la división subjetiva se hace camino al andar, senda nueva, camino nuevo. Es un pensar que excluye al yo. ¿Por qué? Porque el sujeto ya está advertido de su división subjetiva y de la función engañadora del yo debido a sus tres amos, superyo, ello y realidad externa. ¿Se acuerdan cuando la vez pasada cité las palabras de Ricardo Stakolchik que la pregunta del millón es cómo apuntar al sujeto sin ofender al yo? O sea, es un pensar del sujeto, no un pensar del yo. ¿Sí? Este hacer camino al andar es la vía que abre la asociación libre, método que requiere de la plasticidad y de nuestra paciencia ante los caminos y los rodeos a los que nos lleva el inconsciente.
es esperable que el analista respete todas las vueltas que dibuje el inconsciente y aún los impases. O sea, no hay que apurar al sujeto, ¿sí? Podrá lo que podrá en los... ¿Vieron cuando alguien dice, pero cómo no me di cuenta antes de esto y cómo recién ahora pude tomar tal decisión? Y el sujeto toma las decisiones cuando puede tomarlas. No, ¿cómo hubieran sido las cosas si hubieran sido diferentes? La verdad que es algo imposible de comprobar, digamos. Hay vueltas. ¿M? Em, la consigna diga todo lo que se le ocurre, suspendiendo toda crítica, nos sirve para poder llegar a ese punto en el que el significante se agotó y entonces se señala algo de lo real. ¿Recuerdan cuando la semana pasada vimos el caso de la paciente de Lacan, Susana Mel? ¿Qué teníamos ahí? Un sueño de angustia, en el cual se despertaba a las 5 de la mañana. Y lo único que puede decir ella es: a las 5 de la mañana la Gestapo pasaba por la casa de los judíos para llevárselos. O sea, señala un real. No puedes asociar más, ¿sí? Real de la persecución para este sujeto. ¿M? Hablamos de que la dirección de la cura apuntaba al hueso de lo real la semana pasada. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de un análisis? Se espera que quien decida iniciar el camino de un análisis padezca menos, que su sufrimiento se aminore o que desaparezca, de acuerdo al caso. El análisis no es un camino tranquilo, y si lo es, algo no está funcionando. Si todo funciona de una manera, sin ningún sobresalto, y cuando digo sobresalto estoy hablando de cosas que toquen al sujeto, em, algo no está funcionando, o tal vez haya demasiado sentido. ¿Por qué digo esto? Porque tocar algo de lo real nunca, nunca es un lecho de rosas, porque no encontramos el significante, como dice Leguil, para asirnos y defendernos de ese real. No porque nos ataque, sino porque ahí el borde simbólico se agota. Quedamos con un borde, pero no eh, va a ser resistente al significante. ¿Se entiende? No va a quedar subsumido al significante. Em, pero si no nos metemos en el hueso de lo real, no habrá deseo. Es muy simple. Sin poder revisar dónde el sujeto ha quedado retenido en el otro, dónde repite lo que no le gusta, dónde está tomado por un goce podrido, sin revisar esto no hay ningún deseo. Habrá muchos goces, pero no hay ningún deseo. La idea de Freud no es que un sujeto podría vivir sin ningún tipo de dolor o pena, sino cómo enfrentar ese dolor que trae la vida misma a veces, de otra manera que no sea la miseria neurótica. O sea, si un análisis y lo digo entre comillas, por favor, garantiza que no va a haber más angustias, estamos mintiendo. Porque es imposible pensar que una vida no tenga nada de angustias, porque la vida ya sabemos que es injusta, con lo cual hay cosas que nos pueden pasar, hay cosas que nos van a pasar, hay cosas que nos pueden pasar, digamos, la vida misma, ¿sí? El tema es que lo pueda enfrentar con otra dignidad. ¿M? Em, Porque la miseria neurótica ya es una respuesta a lo que hay de doloroso de la existencia humana. La diferencia entre un sujeto analizado y uno no analizado no es la vuelta a un estado anterior, sino la producción de un estado nuevo en el sujeto analizado. Lo que hablábamos la otra vez de otro goce. ¿M? Se trata de producir algo nuevo
que lo lleve a enfrentar la fuente de su sufrimiento de una manera más digna. Porque las maneras de no querer saber nada tienen diversos costos para un sujeto que, si se interroga sobre esto, si sostiene su interrogación, esto tiene una consecuencia concreta sobre cómo cada uno se ubica frente a las dificultades que le tocan vivir. Se trata de construir entonces una respuesta diferente. Lacan va a hablar de rectificar la pulsión y dice que eso es lo esperable, que es la vía que toca lo real, ¿sí? Y eso es lo esperable en una práctica analítica. ¿Qué querrá decir rectificar la pulsión? Tratar de que haya otro modo de goce posible. La vez pasada, la vez pasada yo, que estaba leyendo a Hassum, dije es Hassum, el autor de la frase, es Mustafa Safwan. Hay goces amigos de la vida y goces enemigos de la vida. Entonces, crear otro modo de goce posible, más amigo de la vida sería, ¿no? Rectifico, que es Mustafa Safwan. Partiendo siempre de lo singular de cada intervención, en la particular de cada historia, en la particularidad, perdón, de cada historia, se espera que el deseo del analista interfiera en el circuito pulsional ya trazado en el fantasma. ¿Mm? El fantasma tiene tal fijeza que nos ordena, yo siempre digo que es un anteojo, desde el cual vemos el mundo. Y es siempre la misma escena, en diferentes escenarios, pero siempre la misma escena. Eso sería el fantasma fundamental, ¿sí? Entonces, el fantasma tiene tal fijeza que manda él que vayamos siempre por el mismo camino. Por eso digo siempre la misma escena. Entonces, ese ir siempre por la misma ruta es una ruta que al paciente lo hace sufrir demasiado, ¿sí? Y justamente la posibilidad de decirle del lado del analista, y si vamos por otro lado, que no es dirigir la vida, ¿eh? Es dirigir la cura. Esa intervención, el ir por otro lado, por supuesto que lo digo en términos genéricos, permite que justamente se abran nuevos caminos y que el objeto pueda caer, que caiga el objeto es justamente que ese sujeto que estaba penetrado por el objeto vuelva a ser un poco más sujeto, ¿sí? Porque se va desprendiendo. ¿Mm? La separación no es del gran otro. No es que no se ve más a los padres. Se puede no ver más a los padres de acuerdo a la historia que haya tenido cada uno. Pero no es que no, digamos, no es demonizar al otro. La separación es del sujeto. El sujeto se separa del objeto. ¿Sí? Em, a ver, se separa de las fijaciones en las cuales él quedó adherido. ¿Qué tiene que ver con la letra del otro? Bueno, por algo vimos antes alienación y separación, ¿sí? Eh, pero ahí se transmite, cuando alguien transmite el lenguaje, transmite con él su falta y transmite sus goces también, ¿sí? Entonces, de eso es de lo que se va a tener que separar un paciente, un sujeto. Em, entonces, en los comienzos, antes de sancionar, uno podría decir, el comienzo de un tratamiento, en términos generales, podríamos ubicar tres cosas. ¿Por qué sufre? Que a veces alguien viene por una cosa y uno dice, usted consulta por esto otro. Eh, ¿De qué se tiene que separar? Y que esté advertido de la otra escena para poder trabajar con el significante. ¿Mm? Lacan en la dirección de la cura, el texto que estamos viendo hoy, nos dice que la condición para que un paciente hable
es la suposición de un deseo en el analista. O sea, esa escucha es la condición de la palabra. ¿Vieron cuando hay gente que no habla y no habla en ningún lado? Sin embargo, en análisis pueden hablar. Uno dice, ¿qué pasó? Es que el deseo del analista, el te escucho, el qué pasó, la interrogación, el preguntar, ¿no? Habla de una suposición de escucha del otro lado. Y uno solo habla si del otro lado te escuchan. Si no, si no, ¿para qué hablar? ¿Mm? Em, Sigo con la cita de Lacan. Al fin de cuentas, el niño, al negarse a satisfacer la demanda de la madre, ¿no le exige acaso a la madre que tenga un deseo por fuera de él, porque este es el camino que le falta hacia el propio deseo? O sea, si una madre se satisface solamente en este hijo y se sostiene en este hijo está retenido para el goce fálico de la madre. No está significado fálicamente, sino retenido como un objeto. Es mortífero para un hijo. Es mortífero porque un hijo puede empeñar la vida en ser eso que al otro le falta, al precio de su propia vida, de renunciar a su propia vida. ¿Sí? En el mejor de los casos, hay cosas peores. ¿Sí? Em, Lacan nos recuerda que toda respuesta a la demanda, y ya estamos hablando de la dirección de la cura, obviamente, frustrante o gratificante, reduce la transferencia a una sugestión, que es lo que hablamos la semana pasada. Él decía no a la sugestión, no a la reeducación emocional. Como vimos, se trata más de alojar la demanda para que un sujeto no se sienta rechazado que de satisfacerla, donde estaríamos en el terreno sí de la sugestión. ¿Mm? Entonces, en todo análisis hay un único deseo, el del sujeto, y hay un único sujeto, el paciente, porque el deseo del analista no es equiparable. El deseo del analista conduce la cura entre la máxima diferencia. ¿Entre qué? Entre el ideal, que es el ideal, ese punto ahí donde soy visto como amable para el otro. ¿Qué es el punto donde soy visto amable para el otro? Ocupar ser el falito del otro. Tener puesto todo el ser ahí. Y acuérdense de que hay que hacer un pasaje de ser a tener para poder apropiarse de los propios atributos. ¿Sí? Entonces, la máxima diferencia entre el ideal y el objeto A como causa de un sujeto deseante. ¿Sí? Entonces, el analista ocupa el lugar de lo no sabido, es un no saber artificial y hacia ahí conduce un análisis luego de extenuar paso a paso el saber del otro. O sea, dimos vuelta por todas las cadenas una y otra vez para que se fuera desprendiendo algo del objeto, ¿no? Vez a vez, tramo a tramo. O sea, extenuar el saber del otro es el inconsciente, ¿no? Porque ahora, digamos, ahí donde el otro, ya no necesitamos que el otro venga a análisis, el otro nos habita. ¿En dónde? En el inconsciente. De lo no sabido, no para transformarlo en saber, sino para que a partir, ¿por qué necesitamos esto? Porque a partir de este vacío, hablamos de vaciar el lugar de la causa la vez pasada. Entonces, a partir de este vacío, inventar un saber hacer ahí, un goce otro. Esto es lo que vimos la vez pasada. Lo no sabido es lo real radical, lo que no cesa de no inscribirse. Es solo a partir de este agujero en la estructura que se puede llegar a inventar
algo en la vida de cada sujeto. Por eso la función del analista es preservar ese lugar, no taponarlo con un nuevo saber. De lo que se trata en el final del análisis es de confrontar al sujeto con el límite de lo real, del pasaje de la impotencia neurótica a la imposibilidad estructural, la imposibilidad constitutiva. ¿Mm? Hay otro concepto troncal en la dirección de la cura, perdón, que es el concepto de abstinencia. Sabemos que si a alguien se le supone un saber, se lo ama, ¿sí? Y si se lo ama, se le demanda. Se le demanda amor, ya que toda demanda es demanda de amor. Por otro lado, sabemos que tanto Freud como Lacan nos plantean que tenemos que ser abstinentes con las demandas. En la técnica analítica, Freud nos dice, impone al médico el mandamiento de denegar, o sea, esta palabra, al paciente menesteroso de amor la satisfacción apetecida. La cura tiene que ser realizada en abstinencia. Si su cortejo de amor, esto es Freud, si su cortejo de amor fuera correspondido, sería un gran triunfo para el paciente y una total derrota para la cura, porque volvemos a tapar ese vacío, ¿se entiende? Y agrega, uno retiene la transferencia de amor, pero la trata como algo no real, como una situación por la que se atraviesa en la cura, que debe ser reorientada hasta sus orígenes inconscientes y que ayudará a llevar a la conciencia lo más escondido de la vida amorosa enferma. Hace poco, yo creo que la otra vez lo conté, pero en otro seminario, una paciente que tenía agencias de auto, uno de los consultorios que tenía, que era en provincia, tenía mi auto en la puerta, ¿no? Em, y me dice, cuando vos quieras cambiar el auto, me decís que yo te puedo hacer precio, yo te consigo el mejor auto. O sea, obviamente hay que ser abstinente de esto, por más tentador que sea, digamos, porque sería un triunfo, me quiere, me elige, un triunfo para la paciente y una derrota para la cura, ¿sí? Aunque no lo crean, no es tan... es más habitual de lo que uno, lo voy a decir al revés, es más habitual de lo que uno supone, ¿eh? Hay gente que le pide a algún paciente con mucha disponibilidad de dinero que le financie X cosa, que tenía que ver con el medio, pero que le financie X cosa. Bien, la primera pregunta que me surge es qué querrá decir ser abstinente cuando un sujeto nos consulta por su sufrimiento y aguarda una respuesta. ¿Cómo hay que entender esa abstinencia? ¿El analista y la mudez son lo mismo? ¿Es lo mismo la neutralidad y la abstinencia? Si buscamos la etimología de la palabra neutralidad, encontramos que en el diccionario nos dice proviene del latín neutralice neuter, que significa ni lo uno ni lo otro. Consiste en no tomar partido y renunciar a toda injerencia en un conflicto o diferencia de opiniones. ¿Vieron cuando, nada, chica, joven, viene, algún problema con el novio y dice, ¿lo llamo o no lo llamo? Y uno se calla la boca. Lo ll- pero, ¿lo llamo o no lo llamo? Que decida, ¿no? Desde eso hasta preguntas más complejas, ¿no? Hay preguntas que igual que tienen que ser respondidas. Ahora vamos a ver de qué manera, o por lo menos alojadas. Em, a ver, si la abstinencia es no responder a la demanda del paciente para poder preservar el vacío donde el deseo se determina en el otro,
No responder a la demanda propicia la pregunta del paciente por el deseo y permite que un análisis avance. Como ya dijimos la otra vez, por la vía regrediente, por la vía regresiva. ¿Mm? La neutralidad implica para el analista no transmitir ni sus valores morales, ni sus gustos, sino, como dice Lacan, hacemos reeducación emocional. Freud aborda el tema de la regla de abstinencia en varios de los escritos técnicos. En Consejos al médico da una regla que a veces es olvidada, pero que entiendo que tiene que ser también un principio para quien se dedique a esta profesión, y es ni más ni menos que el análisis del analista. Insisto mucho con esto. Se escucha en las supervisiones cuando no hay análisis del analista. Nos dice Freud, es lícito exigirle al analista que esté en análisis, ya que solo haciendo la experiencia del inconsciente el analista podrá conducir una cura sin que sus propios complejos interfieran en la escucha del paciente. Cualquier represión no solucionada corresponde, hoy hablaríamos de fantasma, ¿no? Cualquier punto fantasmático. Cualquier represión no solucionada corresponde a lo que llamamos el punto ciego del analista, lo que no puede escuchar del paciente. Para eso están las supervisiones, para poder situar algo ahí, que lo trabaje en otro espacio. Y esto puede incurrir no solo no escuchar lo que el paciente dice, sino que puede proyectar sobre el paciente puntos ciegos que le son propios o intervenir sobre la realidad y no sobre el fantasma. Como vimos la vez pasada, intervenir sobre la realidad y no sobre el fantasma, o sea, que el analista se corra de su lugar, puede ser partero, generar un acting. Esto lo vimos la vez pasada. Yo solo voy a decir que, voy a agregar que el acting es el montaje de una escena, a diferencia de un pasaje al acto, es el montaje de una escena en la que el sujeto le muestra al analista el objeto de su deseo que esté rechazado. ¿Sí? Es un momento de opacidad del sujeto donde algo de lo simbólico se conserva, pero es algo que se muestra sin palabras, sin decirse. Algo de lo simbólico se conserva en el acting, nada de lo simbólico se conserva en el pasaje al acto, que es una caída del sujeto al mundo, o sea, de la escena al mundo. El cuidado que un analista debe tener tiene que apuntar no solo al progreso de un análisis, sino a no hacer daño, a no agregar más dolor al que ya trae un paciente. Cierta vez escuché a un analista que relataba que su paciente, durante el tratamiento, le anunció que tenía cáncer, que le habían dado el diagnóstico de cáncer. Y el analista, sin empacho, le dijo, bueno, te diste el gusto, te hiciste un cáncer. Hacer esa intervención cruel supone varias cosas. Primero, culpabilizar a un paciente de los reales que le tocan vivir. Segundo, no tener claro las condiciones estructurales para diagnosticar un fenómeno psicosomático, porque aun si lo fuere, un fenómeno psicosomático de ninguna manera es yoico, ¿no? Porque apunta al yo la intervención. Y por último, el analista ahí le habla al yo y no al sujeto. Freud, respecto de la abstinencia en nuevos caminos de la terapia analítica, es taxativo cuando dice, nos negamos de manera terminante a hacer del paciente que se pone en nuestras manos en busca de auxilio un patrimonio personal, a plasmar por él su destino, a imponerle nuestros ideales y con la arrogancia del creador a complacernos en nuestra obra, luego de haberlo formado a nuestra imagen y semejanza. Fuerte la frase de Freud. La renuncia que Freud nos propone es no reeditar
en el contexto del análisis, la dependencia del sujeto con el otro primordial y evitar una postura que normativice. ¿Mm? Podemos leer como una máxima en Freud preservar y apuntar a la autonomía última de un sujeto. Velamos por esa autonomía última del enfermo, aprovechando la sugestión para hacerle cumplir un trabajo psíquico que tiene por consecuencia necesaria una mejoría duradera de su situación psíquica. Diga todo lo que se le ocurre, esa sería la sugestión, ¿no? Una invitación a decir. Esto es una posición ética que mediante la abstinencia preserva el deseo de un otro, el paciente en este caso, al que no pretende construirlo a su modo. O sea, no hay imagen y semejanza, no desde nuestros ideales, o sea, desde nuestra abstinencia. Freud, en Recordar, Repetir y Elaborar, dice que muchas veces los pacientes actúan aquello que no pueden recordar y así entra en la escena del análisis. Ahí voy. Hace tiempo recibí una paciente que se peleaba con todo el mundo. No es la que se peleaba la vez pasada, es otra. En una sesión llega, digo, hubo varias. En una sesión llega visiblemente contrariada por un problema laboral. Empieza a levantar la voz y comienza a gritarme. De no pensar en la abstinencia lo hubiera echado. Pero le dije, ¿así te trataban? Mira, te sigo atendiendo porque sé que no sos solo esto. Hija de madre psicótica que había transitado su infancia con situaciones bastante crueles debido a escenas que desembocaban en pasajes al acto por parte de la madre. Por falta de intervenciones paternas separadoras, la paciente había quedado a merced de esta madre, reeditaba este vínculo con sus relaciones y se peleaba, al igual que lo hacía con su madre. Como bien dice Freud, el analista solo debe reflejar lo que es mostrado, no entrar en una especularidad. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo sitúa Lacan la abstinencia? Dijimos la vez pasada que el analista paga con su persona. Esto es que diga lo que diga, presta su persona como soporte de los fenómenos de la transferencia. O sea, se peleaba como se peleaba con la madre, en el caso que les acabo de contar. Y en el seminario de la ética dice, paga con su persona en la medida en que la transferencia es literalmente, por la transferencia, es literalmente desposeído de ella. No está el sujeto ahí, el sujeto del lado del analista. ¿Sí? Un paciente me dijo, o me dice, usted tiene las manos igual que mi madre. La neutralidad en la transferencia supone que el analista sustraiga de los tratamientos que conduce sus propias expectativas. Conscientes su propia actividad espiritual, sus ideales, sus valores morales, su ambición pedagógica, así como sus pretensiones terapéuticas. Resumiendo, la posición de neutralidad se funda básicamente en que el analista se sustraiga como persona para dar lugar así a la función que tiene el analista. ¿Cómo podemos articular las intervenciones con el consejo que nos da Lacan en la dirección de la cura sobre la abstinencia del analista? ¿Cómo entendemos esa abstinencia? A mi entender hay algunos desvíos que se han producido en la práctica clínica, consecuencia de lo que podemos llamar el superyo de los analistas, ahí donde se repite la teoría a ultranza como saber compacto del otro y no se lo interroga.
Cierto dar por sobreentendido de lo que estamos hablando provoca más un efecto de alienación a la teoría que de reinvención del psicoanálisis con cada paciente. Cuando esto se produce aparecen fuertes inhibiciones a la hora de intervenir que impiden pensar la dirección de la cura cada vez que nuestra presencia es requerida. ¿Qué querrá decir no satisfacer la demanda cuando sabemos por Freud que un sujeto acude por su dolor? Por un lado, sabemos que satisfacer la demanda provoca el cierre del inconsciente. Por otro, también sabemos que responder con abstinencia y no hacerle lugar a la demanda implica que el paciente se aloje y que la transferencia se instale. Y particularmente en una urgencia, el rechazo de la demanda puede leerse como un dejar caer del lado del analista, reeditando nuevamente el dejar caer con el que el paciente ya viene. Por eso es una urgencia. Víctor Junger, en un texto llamado Pasaje al acto en la neurosis, relata una pequeñísima viñeta clínica. Un analizante llamó a su analista un domingo para decirle que estaba extremadamente mal, alguien situado en el límite de sus posibilidades de sostenerse. El analista le dijo, fiel a su ortodoxia y a la regla de abstinencia, venga mañana a la hora de su sesión. Acto seguido, el paciente se tiró de un octavo piso. Llamado al otro, que por no poder ser respondido lo eyecta de la escena. Pasaje al acto. A mi entender, la abstinencia no es no decir, ni es no contar, ni es no alojar, pero tampoco es decir cualquier cosa. Sí creo que hay demandas que sí deben ser respondidas de alguna manera, porque de no hacerlo se dejaría caer al sujeto, particularmente con aquellos pacientes que han padecido un profundo desencuentro con el otro primordial. Recibí una paciente muy grave que vivía entre acting y pasajes al acto. Ella amaba a los perros, animales con los que se identificaba, sintiéndose un perro de la calle. Esos que por no tener dueño no saben a dónde ir. En una conmovedora entrevista desolada dice, estoy sin rumbo, como los perros de la calle, y me pregunta, ¿tendrás un altillo o un dormitorio de más para poder ir? Le digo, un dormitorio de más no, pero tengo un consultorio, podés venir todas las veces que vos quieras. No sé qué hubiese pasado de no haber alojado esa demanda, ¿m? Sin satisfacerla, porque obviamente no vino a mi casa, pero había un consultorio al que podía venir todas las veces que quisiera. Vayamos a otro ejemplo clínico. ¿Cómo ser neutral y abstinente con un paciente que anuncia un episodio delictivo? Juan consulta después de ser allanado por la policía. Le encuentran drogas para consumo personal y en esa época trae marihuana. En este momento era penado por la ley. También encuentran cocaína, va preso y durante el allanamiento su madre se descompensa y muere. Trabaja el duelo y la culpa, queda preso él, trabaja el duelo y la culpa por la muerte de la madre. Tiene una hija pequeña que ama, pero que no sabe muy bien cómo relacionarse con ella. No salen trabajos a los que él cree que sería su altura, viene de una familia de mucho dinero. Y dice, si el emprendimiento no me sale, me pongo a vender drogas. Debo confesar que cuando escuché esto me dio ganas de retarlo. Pero no somos policías, aunque vender drogas sé que es un delito federal. Cuando me tranquilicé, le dije, mira, nos vamos a dar un tiempo para trabajar este tema. Tenés que saber que si empezás a vender drogas, este tratamiento se termina. Juan aceptó. Así pudimos establecer el lugar que ocupaba la droga en la estructura de él. La cocaína la nombraba como un ayudín.
para salir de las inhibiciones con las minas, dice. Hablaba de y hablaba también de cómo extrañaba a su madre, particularmente cuando estaba con su hija que no sabía muy bien qué hacer con ella. Era una hija chiquitita, entonces no sabía muy bien qué hacer con ella y dice esta frase: me falta mi vieja, para mí era un ayudín. Ayudín, intervengo. Si el consumo de cocaína tenía que ver con la madre, ahí donde su posición fálica no lo sostenía en su fusión paterna con su hija, la venta, el transar tenía que ver con su padre, que era transero en su función. Como vemos, ser abstinente no es no decir, tampoco es acusar, pero seguro no es dejar pasar cualquier cosa. El análisis avanza de la mano del analista, pero no de la mudez. El neurótico demanda ser demandado y sí, de eso es de lo que hay que abstenerse para facilitar su avance por la vía regrediente. Pídame el auto si quiere, yo le consigo el mejor auto, ¿sí? ¿No? Em, Como dice Silvia Amigo, en música los silencios son esenciales para que la música cobre vida. Ese silencio es el sostén de la palabra. Para atender pacientes lo que hay que callar es la propia subjetividad, ya que se trate de apetitos respecto del paciente, ideales o de decir cómo hay que vivir. También podemos incluir los ideales teóricos a los que cada analista suscribe. El silencio, en el sentido de la mudez, no le sirve a nadie y no permite que un paciente se instale en un tratamiento. No me dice nada, dicen algunos pacientes, o no me decía nada, ¿no? Protestaban algunos pacientes. El analista se abstiene de ofrecerse de formar parte de la serie de objetos especulares que en tanto portadores de satisfacciones sustitutivas obturen la falta. Vela por el vacío, dijimos antes. Entiendo que dicho todo esto no impide que quien reciba a un paciente lo haga desde un punto, subrayo, y hablo de la otra vez cuando hablé de la ternura, lo haga desde un punto de amabilidad. Esto le permite al paciente sufriente tener un lugar en donde alojar su angustia y así poder darse un tiempo y un espacio para entender qué le sucedió o qué le está sucediendo. También, como dice Aide Henrich, es un tiempo para separar qué es del sujeto y qué es del otro. Porque si no todo es fantasmático, si no caemos en la cuenta de decir que todo es del fantasma del paciente. Una vez una paciente mía que fue en un desgraciado episodio violada, lo primero que me dijo fue justamente si yo creía que todo tenía que ver con ella. Em, la abstinencia no es indiferencia y no impide conducir una cura desde un punto de amabilidad que le permita al paciente seguir desplegando sus demandas, aunque éstas no vayan a ser satisfechas. De ninguna manera las bondades de un análisis se miden en función de la indiferencia o la austeridad que puede ejercer un analista, mucho menos desde la mudez. Responder de alguna manera a ciertas demandas hace un análisis viable. La abstinencia no es indiferencia y mucho menos indolencia. La amabilidad nos permite intervenir en el hueso de lo real sin que esto sea tan doloroso para el paciente. Muchas gracias. Hoy dejamos aquí. Bien, escucho preguntas. Charlemos un rato. Bueno, les cuento que pueden abrir directamente su micrófono para hacer algún comentario o alguna pregunta, o levantar la mano, o escribir en el chat. El chat, o escribir en el chat, claro. Exacto, como quieran ustedes. Hola Claudia, ¿cómo estás? Quisiera Ver,
Perdón, estaba tomando agua. Hola Luis, ¿cómo No, no estás? hay problema. Bien, bien. En un momento comentaste sobre de 3 puntos en el comienzo de un análisis, el preguntando, digamos, o sabiendo o investigando por qué sufre, de qué se tiene que separar y que esté advertido de la otra escena. Esa otra escena podría ser vista como un cambio de posición subjetiva No o... todavía. No. ¿Sabes qué? Que se avive que cuando dice, dice eso y mucho más. Ajá, Es advertirlo de que la palabra es significante, sin hacer teoría, sin hacer teoría. O sea, cuando uno hace teoría, sonamos. Estamos cambiando lo que dice Freud, un saber por un argumento por otro. Que se avive de la otra escena es que cuando digo algo, también estoy diciendo otra cosa. Una paciente, a ver, cortito. eh, la verdad que la madre con su melancolía le había arruinado la vida a esta paciente. Tenía una hija muy complicada, mi paciente, ¿sí? Y en una escena muy compleja con la hija, donde la terminan internando a la hija, pensé, me dice la paciente, ojalá se muera. Y yo le digo, ¿quién? ¿Su hija o su madre? ¿Entendés? Ahí el ojalá se muera me envía a otro lugar. Cuando el sujeto habla, dice eso y mucho más. Si no, no estoy autorizada a intervenir. Igual esto fue en el transcurso de un análisis ya, pero que esté advertido de que hay significante es que la mesa puede no ser mesa, ¿se entiende? A eso me refiero. A ver, una paciente que viene internada después de 5 intentos de suicidio y que me dice, yo vengo porque mi marido me dejó, y en la primera entrevista me dice, mi papá abusó de mí entre los 5 y los 12 años, yo le digo, usted no viene por esto, viene por esto otro. Porque que el marido la haya dejado, la retrotrae a haber sido un objeto abusado por el otro, porque él la sacaba de ahí. Y esto fue la primera entrevista, ¿eh? ¿Se entiende? O sea, porque sufre, ¿qué hay que elaborar? ¿De qué se tiene que separar? Es que hay que elaborar, de eso estoy hablando. Y que sepamos que cuando estamos hablando de A, también podemos estar hablando de B. clarísimo, Chloe. Gracias, Muchas Luis. gracias. Hola, buenas tardes. Ah, hola, Andrea. Por acá, ¿qué tal, Claudia? Sí, me quedaba pensando en lo que comentabas recién, y si esto también de la otra escena no apunta al inconsciente también, ¿no? Es que la Que otra se escena despliegue, está que es ahí. el inconsciente, claro, que se despliegue algo de esto, ¿no? Y no quedarse en la literalidad eh, Si no de las creemos que todo es... palabras. A ver, pensemos en la frase que yo dije recién, es una frase de Lacan, obviamente, que yo dije recién en Alienación y Separación. Lo aprendido en el tiempo precedente se pone en juego en el tiempo subsiguiente. Entonces, este odio que por X escena ella le tiene a la hija, ¿estamos seguros que es con la hija? ¿O estamos Mm, viendo que repite en el tiempo precedente lo que le pasó, en el tiempo, perdón, subsiguiente lo que le pasó en el tiempo mm, precedente, lo que le pasó con la madre? ¿Se entiende? Lacan pone una fábula de Gribuil, está en el seminario, no sé si en el 10 o el 11, creo que en el 11, donde trabaja alienación y separación, y dice, pero me la habrán escuchado 1000 veces decir, que estaba lo que se llamaba el tonto del pueblo, ¿no? Y que va caminando y se cruza con un cortejo fúnebre y le dice, buenos días, que tengan usted un feliz día. Se le acerca a alguien y le dice al oído, se dice mi más sentido pésame. Gribouille sigue caminando y se encuentra con un cortejo nupcial. Y él que le dice, mi más sentido pésame. O sea, lo aprendido
Esto lo Mm, pone el ejemplo Lacan para decir que lo aprendido en el tiempo anterior es lo que se pone en juego en el tiempo posterior. Entonces, cuando uno dice, ¿no? Cuando yo le digo a la paciente, ¿así te trataban? Y después le digo, mirá que te sigo atendiendo porque sé que no sos solo esto, o sea, otra vez no. eh, Le estoy hablando del tiempo anterior, del tiempo mm, precedente, que lo actúa y lo repite en acto, ¿no? Entonces, ahí vamos a la otra escena, que está marcada a claro. fuego, y vamos a ver qué se puede hacer con la pulsión que no sea la descarga y andar peleándose con todo el mundo. Mm. Sí, también pensaba en este concepto de abstinencia en relación a lo que hablábamos el encuentro anterior, de dónde no ubicarse el analista también, ¿no? Desde dónde no responder. Totalmente, Mm, totalmente. mm, Totalmente porque, por ejemplo, eh, tenemos un paciente, me acuerdo de una paciente que llegó primera vez, llegó súper enojada, eh, que el consultorio me queda muy lejos, que no son 15 cuadras, que de esto, que el otro, que de esto, yo lo único, yo no me puedo quedar callada ahí, tampoco puedo entrar en una especularización. Lo mm, único que le dije es, me parece que vos estás muy angustiada. Se largó a llorar, no, eso aflojó. claro. Mm, Bueno, contame qué te pasa, te escucho. ¿Cómo aflojar eso que trae para poder entrar por el punto de vulnerabilidad y no caer en estas cuestiones imaginarias que son muy fáciles de entrar, mm, porque te invita al paciente? Puede ser eso, puede ser regalarte algo también, ¿eh? No es solo esta cuestión. El sujeto puede querer agradar también, no es solo yo, ahora porque traje 2 o 3 casos que tienen que ver más con la ira, pero puede ser querer agradar y que uno se abstenga ahí. Es A mí me hace chistoso. recordar, perdón. Dale, dale, dale. Claro. No, me hace recordar a un paciente, recorto una parte muy chiquitita, pero él lo que trae en los inicios es que no sabe qué hacer con los reclamos del otro, que intenta todo el tiempo responder a los reclamos del otro para ver si el otro le deja de reclamar, pero bueno, esto genera más reclamos, ¿no? Eh, y después esto empieza a aparecer en transferencia. Eh, ¿Qué hace él? Hay sesiones que se olvida de pagar y me dice después, ¿no? Te pagué la sesión anterior, vos haceme acordar, porque yo soy muy colgado, ¿no? Reclámame. Claro, entonces yo, bueno, nada, no decía nada, ¿no? Era ahí Bueno, también como correrse. ¿cómo correrse de ciertos lugares? Por supuesto, tampoco dejar que una deuda, digamos, uno en los primeros tiempos de la transferencia juega algo. O sea, uno puede preguntar, ¿y cómo te fue con el médico? Mm, O sea, no es que uno no va a decir absolutamente nada, ¿no? Ahí como es caso por caso, porque ni siquiera uno puede hacer una ah, regla general. Lo que uno no puede es dirigir la vida, como dijimos mm, la reunión pasada. Uno dirige la cura, pero no dirige la vida. ¿No? mm, mm, Los pacientes chistosos pueden ser divertidísimos. Un paciente me dijo, yo me quedo con usted, bueno, se ríe de mis chistes. Todos mis analistas, y la verdad que el tipo es muy divertido, pero si no, no vamos a ningún lado. ah. Claro, si todo es gracioso. Ah, para eso no necesita venir a un análisis. Mm, Lo que no quita que puede haber cosas y momentos muy alegres en un análisis, ¿eh? gracias. Gracias a vos. Eh, pens- Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Eh, no, pensar con esto de la abstinencia y lo que sería no responder a la demanda y lo que vos decías, que esto también como que no generalizarlo, ¿no? Como siempre, Totalmente. caso por caso, porque acordando algo muy reciente, un paciente que
entra y diciendo que hace tiempo que viene, casi 3 años, y estaba muy enojado porque yo lo hacía esperar, porque tenía que esperar. Le pregunto más por esto y dice, sí, me parece una falta de respeto por mi tiempo, bueno, enojado con esto. La verdad es que yo no me había advertido, él dijo que era siempre que venía. Siempre que venía que tenía que esperar. Yo no me había advertido si era, me parecía que alguna vez por ahí lo retenía un poco en la sala, pero no sé si, pero yo tomé como dos dimensiones que de alguna manera se lo dije, ¿no? La cuestión por un lado más funcional, administrativa, digamos, de ver si podía hacer algo, que él viniera un poquito más tarde, él no podía hacer algo con el paciente anterior, o sea, pero de todos modos le dije, bueno, pero que me parecía que esto del enojo tenía un cierto eco, una resonancia con otras cosas que veníamos trabajando y se las particularicé y dijo que sí, que era. Y en la otra sesión, él vino y pasó una vez y a la otra dijo, yo tengo que trabajar los enojos, es docente de una universidad, porque además se enoja con los alumnos, digamos, ¿no? Él es docente y se enoja, dice, yo tenía una furia, como que trató de manejarla, pero sentía eso y se había quedado todo el fin de semana entre angustiado y con enojo por lo que había pasado. Bueno, no, comparto esto, como que esa abstinencia quizás es como decía, no sé, como controlar, no se trata de decir que no y no responder. Por En este, supuesto. claro, en este caso, digo, la verdad que yo hice un cambio, porque la paciente anterior le pregunté si podía venir 15 minutos antes. Él no podía. Cuando le dije, vos podés venir un poquito después, y me dijo, no, no, porque bueno, vamos a ver cómo. Y incluso una vez, igual, no inmediatamente, pero le dije que me aguarde un poquito, ¿no? Controlado, no sé, estas cosas, pero yo solucioné esto por lo menos, que a mí no, me parecía que no era siempre, pero como que lo aparté, no era Sí, el caso de esperar. Había otra cuestión con esto de los enojos. sí, seguro, seguro. Y con la espera, ¿qué le pasa a alguien con la espera? Claro, sí, 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 sí. Este, Sí, porque fíjate que cuando yo le pregunté que me hablara más de eso, él dijo que no lo tenía en consideración su tiempo, no era considerado, y cuando después, cuando habló de los alumnos, él dijo, no consideran mi trabajo como docente. O sea, no Utilizó se sentía reconocido. claro, no, no, claro, no, esto era como, lo llevaba a esta posición de no ser reconocido por el otro, ¿no? Bueno, y otras cosas, pero nada, compartía esto. Una vez, en relación al tema de la espera, en otra estructura, una estructura psicótica, un paciente me dice, ¿a qué hora voy? ¿A las 10 o a las 10:15? Estoy medio confundido. Y yo le dije, a las 10:15, pero si llegás a las 10, me esperás 15 minutos. Y me contesta, me manda un WhatsApp, y me contesta, no, porque cuando yo espero, me siento mirado. O sea, interesante lo que aparece para cada uno. En este caso era una psicosis, otra cosa, digamos. Pero otro, como creo que la vez pasada yo contaba acá, de esta paciente que esta espera del fin de semana que tenía, ¿no? Que acompañaba al otro en esa espera, ya que el padre esperaba que lo fueran a buscar al orfelinato, ¿no? O sea, envía a diferentes lugares interrogar de qué se trata. Hago una consulta. ¿Qué pasa Hola, con... Hola, ¿qué tal? Con aquellos pacientes que son, no sé, yo estoy acompañando un caso hace ya 1 año y medio, que es muy de borde realmente. O sea, una chica un paciente joven, grave. sí, se corta, empezó, no, se cortaba, empezó a cortarse a los 12 años. Ahora ya no se, va, en teoría no se corta más.
pero siempre es como hay muy poco recurso para de cadena de significante. Te diría que los significantes están todos pegados, pareciera. Con los fraseados. Mm. Sí, y me es a veces difícil sostener el silencio porque el nivel de angustia es enorme. No, no, con los pacientes graves, yo trabajé Entonces, es años como en que me pacientes graves. encuentro Con los ahí. pacientes, no. Con los pacientes graves, esta paciente que yo les dije, un dormitorio no, pero tenés un consultorio, podés venir todas las veces que vos quieras. Cuando ella no tenía palabras, que de hecho ella no tenía palabras, yo jugué mucho con inventar una historia. Mm, Inventá. Y por ahí inventaba un cuento. Inventaba un cuento, ¿qué quiere decir? Que uno confía en el inconsciente, pensando que no es un paciente psicótico, ¿no? Es un sí, paciente sí, grave, pero con fallas fantasmáticas, porque sí. justamente el significante de la falta en el otro no apareció. Este paciente se hacía mierda. Era impresionante, digamos. De hecho, hace muchísimos años que no la atiendo y hasta hace 5 años atrás solía llamarme para el Día de la Madre. Mm, Me dejaba un mensaje el Día de la Madre. Pero inventamos muchas cosas pensando que iba a haber, se cambió que se iba a haber cambió. una, sí, se cambió los cuadraditos, que iba a haber una determinación significante y que algo íbamos a poder extraer. Entonces, yo no sostenía el silencio. Sí, tiene una disociación con su cuerpo altísima. Bueno, lo cual habla de una falla, si querés, en algo del narcisismo primario, ¿no? O Mm, sea, un cuerpo lastimado, un cuerpo que no lleva los envoltorios del no, amor del otro. Bueno, yo creo que el segundo momento, ahora digo, cuando trabajamos rápidamente, por supuesto, hay que hacerlo más profundamente, alienación y separación. Nosotros mm, qué decimos, que el sujeto interroga al otro, ¿no? El infant interroga al otro, pero el otro tiene que responder. Si el otro no responde, estamos en problemas. Pero hay segundas oportunidades, ya no con el otro. Entiendo que el analista podría ser alguien exacto. que ubicado en el lugar del otro haga una diferencia con ese otro primordial y sí pueda responder si desaparezco, ¿quién? Con esta paciente, yo la conocí en una internación, yo trabajaba en una clínica psiquiátrica y a ella la internaron por adicción. O sea, yo sabía dónde vivía, ¿sí? Después que ella se va de la internación, 2 años después, me llama por teléfono, que quería atenderse conmigo, porque me dijo, porque vos en la internación me calmaste. Ella me dice esta frase. Después vimos que la droga era un calmante, que el significante calmante jugó bastante. Era la época donde no había celulares. Miren, supongan mi edad, digamos, no había celulares. Eh, y ella no tenía teléfono en su casa. Faltó 3 entrevistas seguidas. Y yo a la tercera dije, yo voy a hacer una locura. Fui y le toqué el portero eléctrico. Mm, Y le dije, estoy preocupada por vos. Claudia, no, 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 subí, tomé un café. No, 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 solamente quería saber cómo estabas, porque noté que te ausentaste 3 entrevistas seguidas. Nunca más faltó, porque yo registré su ausencia, alienación y separación. mm, Yo registré su ausencia. O sea, hay mucha actividad de mi parte, o hubo, ya no sé nada de la paciente, hubo mucha actividad de mi parte para sostener y para que se instale. O sea, no fue liviano. Y es la misma que me llamó a las 4 de la mañana con un intento de suicidio con el gas abierto. O ujú, sea, hubo claro. mucho de mi parte para, para que la palabra nos permita justamente separar ese goce que la inundaba y que algo de lo pulsional pueda ir por otro lado. Yo trabajé mucho, es la paciente la de los perros es. Yo trabajé Ujú, mucho que tuviera un perro, porque aprendiendo a cuidar el perro,
era aprender a cuidarse ella, porque se identificaba con los perros. ¿Se entienden? O sea, uno saca de la galera cosas porque el deseo del analista así lo propone. Por supuesto, nadie está obligado a esto, solamente si uno quiere, eh, porque son pacientes graves que no No, vienen, no hay red, no hay red, no hay no hay cadena. red, no hay Hay cadena, tipo- no vienen y se sientan y dicen. Yo atendí un licenciado en letra que era un lujo escucharlo, pero era otra cosa. ¿No? Venía, hablaba que esto, que el otro, asociaba, bueno, es otra cosa, es otro paciente, es otra historia, con sus cuestiones como cualquiera, pero había red, había cadena. em, Acá no. Entonces, no sé si te respondo. O sea, cuando yo digo Sí, sí, silencio, sí, ¿no? para mí es que hay que poner, Hay que poner el hay que cuerpo, poner. hay que poner el cuerpo. El otro día escuché, el otro día, dos lacanos atrás, el último el de Mar del Plata no, sino el anterior en Río de Janeiro. A Carolina Pollack, un chico que no hablaba, y ella esforzándose para que hablara, y en un momento dice, yo solo, dice algo así, no sé si es la frase exacta, pero como que yo solo puedo hablar afuera, como en la calle. Y ella le dijo, espera que agarro la campera. Hay que decir esto. No estoy promoviendo hacer cualquier cosa, que la letra del paciente nos autorice a hacer Autorice. estas cosas. Entonces, el sillón del analista no es un lugar cómodo. Atendí 6 meses una paciente que hace 8 años no salía de la casa y la atendí en el domicilio hasta que pudo venir al consultorio, que era en la Loma del Diablo. O sea, o nos quedamos en la comodidad del sillón pensando que el paciente va a venir y va a asociar libremente y va a traer su fantasma y entonces nos va a decir por qué sufre y va a estar advertido de la otra escena, lo cual es impensable, o puede ser un segundo análisis, o puede ser alguien que viene desde otro lugar, no importa. O pensamos que la transferencia viene como viene, los pacientes vienen con los recursos que tienen, a veces más, a veces menos. Sí, sí, Hay cuando que poner hay el cuerpo. que poner el cuerpo. ¿Qué ibas a decir? ¿Cuándo? No, no, me llevó fácil 1 año y medio, recién ahora está abriendo y recordó que a los 8 años sus 5 amigas del colegio, como tenía un cuerpo raro, digamos, no era un cuerpo hegemónico, era, según ella, era gordita, y ya era muy sumisa para ese entonces. Las amigas del colegio la encerraron en el baño del colegio, le hicieron desnudarse y entraban de a una a mirar si tenía un cuerpo normal y se reían. De terror. Eso te hicieron. Uno Claro, le da entidad exacto. a ese abuso que vino del otro, en este caso, del otro con minúscula. Eso te hicieron, qué horror. ¿No? Uno ahí le da dignidad a esa angustia que alguien siente que evidentemente se transformó en mutismo. Sí, Por eso va con, es tiempo de separar qué es del sujeto y qué es del otro. Eso no era de ella. Después veremos si el otro escuchó o no escuchó lo que la paciente decía. Pero a ella le hicieron esto. sí, sí. Ahí estoy trabajando. Ok, bueno, Está yo tranquila que estoy lindo. más o menos por un buen camino. Es lindo, sí, pero me deja a veces sin Sí, dormir. es bravo, es bravo. No me cabe duda. No me cabe duda. Te voy a decir lo que me dijeron una vez a mí. Yo siempre atendí pacientes muy graves en los comienzos. De esos pacientes que uno se los lleva el sábado y el domingo a la casa, uno o dos, más no. Mm, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 2 minutillos más. Tengo una pregunta en el Perdón. Ah, de... sí, no la pude leer. Sí, a No ver. importa, yo la leo, no te preocupes, y después, en todo caso, que André haga su pregunta o comentario. Dame un minutito, André. Leo la pregunta de la licenciada Macarena López Bernengo y dice, dejarse tomar por la transferencia en un inicio también a veces es responder un poco a la demanda.
Es difícil maniobrar. A veces me pasa que piso un poco el palito, después me doy cuenta. Pero también me pregunto si puede ser parte de dejarse tomar por la transferencia. ¿Macarena era el nombre? Mm. Sí, no, no Sí. quería interrumpir y lo escribí. Ahí Macarena, está. Igual me quedó re mal redactado, pero no importa, todos Capaz lo pisamos el leí mal palito. yo, perdón, ¿eh? no, fui Todos, yo que puse después, no sé, escribí como salió. todos pisamos alguna vez el palito, pero por suerte el inconsciente, el significante insiste y tenemos segundas oportunidades. Si no hicimos desastres, tenemos segundas oportunidades. Hay un guiño, hay un momento muy interventivo en los primeros tiempos de la transferencia, sí, es así. Pero no se lo lleva a la casa, digo, tomando el ejemplo que dije antes, ¿no? No, claro. ¿Está? Gracias por la pregunta. No, gracias a todos. Andrea, Hola, ¿se escucha? ¿sí? Quería preguntarte, cuando hablaste de inventar un saber hacer, un goce otro en relación al fin de análisis, y la semana pasada hablaste también de la invención como ¿Sí? la inscripción en lo real. ¿Se podría pensar en relación al concepto de síntoma? Claro, claro. Todos tenemos un síntoma, ¿eh? No solo los psicóticos. Digamos, el síntoma es aquello que nos Eh, permite, perdón, ibas a no, no, decir, sí, 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 no, no, sí, sí, sí. aquello que nos permite, es una actividad X que nos permite estabilizar la estructura, hacer lazo con eso y que uno no podría dejar de hacer. No es cualquier cosa un síntoma, ¿sí? Pero sí. A ver, un caso público que lo escuché en un noticiero hace muchos años, un paciente, médico, un paciente, perdón, habló como un paciente, era un médico que estaba hablando y se dedicaba a las urgencias, estaban entrevistando urgencias de los hospitales, de las guardias de los hospitales. Y cuenta que la madre, la hermana y el padre habían fallecido de cáncer. Y él dice, ¿por qué crees que yo me dedico a las urgencias y estoy especializándome en oncología? Y me encanta lo que hago. Cura sus heridas con un saber hacer del Sí, sí. dolor que le tocó vivir. No sé si te respondo. Sí, 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 lo entiendo. Gracias. Bueno, eh, a ver, nos despedimos. Les agradezco muchísimo que hayan asistido. Em, Le mando un saludo grande a Laura, que siempre nos acompaña y nos asiste. Un placer, Eh, Claudi. Y antes te interrumpo un sí, segundito sí, cómo para no. decirles a todos que acabo de copiar tu mail en el chat, que lo digo para los que escuchan después este seminario, que no pueden ver el chat, que es lic.claudia-garro@hotmail.com. Digo, por si alguien te quiere hacer alguna consulta después o Bien. hacer un comentario, ahí está el mail en el chat. Cualquier cosita me lo pueden pedir a mí y continúa con lo que estabas diciendo, perdón. No, agradecerte a vos y agradecerle a todos por la participación. Un beso y buena semana y que el frío no nos trate mal. Bueno, muchas gracias Gracias. a vos y a todos los que participaron. Chao, hasta Gracias, luego. Hasta gracias, luego. Claudia. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.